Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estés revisando este video. Un gusto saludarte y vamos a entrar en la unidad número 2. Para este nuevo bloque vamos a estar trabajando la situación de la unidad 3 y 4. En esta unidad 3 se llama la preparación. Aquí tenemos el objetivo, ¿vale? Con los factores internos y externos de la negociación. Para tu segundo bloque vamos a trabajar la siguiente evaluación. En plataforma 4 puntos, el examen 4 puntos y la negociación, ¿vale? De los intereses institucionales. Por lo tanto, vas a recrear una negociación que ya lo hemos visto trabajando y ya dirección tiene la rúbrica que vamos a trabajar. ¿Cómo negociar en el desarrollo táctico? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Vamos a ver cómo vamos a trabajar esta negociación a través del habla, del escucha, del comportamiento corporal y de cuestiones de respuesta. El primer factor es la comunicación. ¿En qué consiste la comunicación? Es una práctica y es un medio. Ese medio, como lo vimos al principio, no va a ser violento. Al no ser violento, va a tener una resolución de problema. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a tener la solución, que es la expresión oral. Este proceso tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque el que comunica manda un mensaje y el que escucha recibe el mensaje. ¿Qué tiene que hacer? Que ambas partes reciban el mensaje de la misma manera y en la misma conexión. Diría la frase vulgar, si me estás entendiendo, o diría la parte incómoda. Sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Es ahí donde se da tu comunicación, porque tu comunicación va a ser constante y va a estar trabajando en estos aspectos. Al trabajar en estos aspectos, la comunicación nos va a llevar a cabo a que nosotros digamos algo y que ese algo con nuestros conocimientos y los conocimientos de la otra persona también entienda la situación de qué es lo que le estamos hablando. Hasta abajo, aquí en la parte dice, la comunicación se logra cuando el emisor dice algo a cambio de los conocimientos que el oyente está sintiendo. Como ves, al hablar de comunicación, también está pasando que hablamos de un esquema. Ese esquema es el medio de comunicación, emisión, receptor, mensaje y ruido. Así, aquí en la parte de la negociación vamos a trabajar lo mismo, pero vamos a modificar un poco, ¿vale? Aquí seguimos en comunicación. Se propone que seamos responsables sobre la agente de emisión, es decir, ser entendibles con la persona que me va a dar la información y nosotros los que vamos a dar la información. Tener las condiciones de que el oyente puede captar diferentes condiciones o diferentes cosas como nosotros podemos decir las cosas de diferentes aspectos que no queríamos que se dieran. Ahí en esa parte de la negociación es por eso, te lo expliqué desde el primer punto, saber el qué vamos a hablar y el cómo lo vamos a hablar para que la persona lo comprenda. Ahí lo vamos a desarrollar. Debemos de realizar que la otra parte, aquí el OP, ¿vale? Sea entendible con la comunicación. Debemos controlar nuestras reacciones y regular nuestro lenguaje para conseguir que el receptor haga lo mismo y se comprenda este mensaje. Imagínate que yo la clase la dé enojado, que lo dé de mala manera, que lo dé a la y se va, que lo dé en 3 minutos y que al final no comprendas nada. Es ahí donde mi mensaje no va a llegar. Es ahí donde vamos a hacer que el mensaje no es propio. Y si no hablamos de buena manera, no lo hacemos con una buena comunicación, por lo tanto, ese mensaje no va a ser llegado apropiadamente y lo que vamos a hacer que no se comprenda en su totalidad. Es aquí donde te digo que tú como emisor o tú como receptor es el enfoque que le vas a dar a tu mensaje.
Por lo tanto, en la comunicación hay un proceso. El mensaje, ¿quién lo da? Y el mensaje, ¿quién lo recibe? Hay dos opiniones, que fue lo que te dije al principio. En la forma en cómo lo apliques en dar tu mensaje, en la forma en que cómo quieres que el receptor reciba ese mensaje. Las tonalidades, los movimientos, la entonación, la comunicación no verbal, la forma que tienes que escuchar a la otra parte, la forma en que tú te tienes que expresar con la otra parte, eso es lo que vamos a estar trabajando en esta parte de la negociación. Te voy a dar consejos para trabajar el aspecto de cómo dar un mensaje. Te voy a enseñar la manera en cómo mover tu expresión no corporal y tu expresión corporal para que el receptor considere que tu mensaje es de manera positiva y lo capte a la misma manera que tú. En todos esos aspectos de comunicación vamos a tener elementos. ¿Qué elementos vamos a encontrar en esta comunicación? Vamos a encontrar un emisor, un codificador, un canal de transmisión, una decodificación, el receptor, el que va a recibir el mensaje, y por último el mensaje de comunicación. Esos van a ser los elementos que ahorita vamos a trabajar. Ojo, te mencioné que igual en la comunicación, en la negociación es lo mismo. Sin embargo, vamos a modificar algunas cuestiones y algunos factores. Eso es lo que vamos a modificar. ¿Ok? El primer punto, aquí está el esquema. Todo ese esquema es el esquema de la comunicación verbal, ¿vale? En esa comunicación verbal vamos a tener un ruido, que es la interferencia que puede llegar a haber para nuestro mensaje, y vamos a tener una parte que se llama la escucha activa. La vamos a ver en la otra clase. Y vamos a ver que tenemos los diferentes factores. Aquí te doy el esquema de manera general. El emisor puede ser cualquier persona dentro de una empresa, dentro de una negociación, y aquí ya viene trabajado con ejemplos. La codificación va a ser el medio por el que vas a transmitir el mensaje, ya sea escrita, ya sea hablada, ya sea por folletos, por imágenes, por cuestiones de letras, por cuestiones de símbolos o por el mismo lenguaje corporal. Es la manera en cómo vas a dar el mensaje. El canal es el medio. ¿Cómo va a ser el medio? En dónde vas a desarrollar tu mensaje. En una plática, en una cena, caminando por la calle, en una actividad al aire libre, en un lugar cerrado, por videoconferencia como nosotros. Eso es la cuestión de nuestro canal. La decodificación es la parte en cómo la va a comprender la contraparte del escucha, que es el receptor. El receptor es otra persona que va a recibir esa comunicación. Y el que cómo la perciba, eso se va a llamar decodificación. El cómo la entienda, el cómo la perciba, el cómo lo escuche, es la forma en que va a recibir la decodificación. Esa decodificación es la transmisión de ese mensaje, en que tú lo diste, en cómo va moviéndose ese mensaje y cómo lo va percibiendo. A eso se refiere. Y hay un último factor, que son factores de perversión. Los vamos a ver todos uno por uno y vamos a desglosarlos, ¿vale? Primer punto, el emisor. El emisor es el individuo que nos va a ayudar a comunicarnos en la negociación. Es la persona que va a aplicar la primera palabra para la negociación. En esta negociación no olvidemos que vamos a tener diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje escrito, el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Esos factores nos van a ayudar a trabajar esa comunicación. En esta comunicación, el emisor es la persona que va a hacer la cuestión del mensaje, en lo que quiere dar a entender y cómo lo quiere dar a entender. Aquí mencionamos que en la negociación también existen ejemplos del lenguaje. ¿Cuáles van a ser esos ejemplos? El que yo te mencioné, que va a ser la
forma, la decodificación. El ejemplo de codificación va a ser los medios en cómo lo vas a desarrollar. Pero el primer punto es este, el emisor. Individuo cualquiera que te va a ayudar a dar ese mensaje. Si tú eres la persona que va a negociar, tú eres el emisor. Si tú eres la persona que está haciendo la primera pauta para buscar un beneficio, tú eres el emisor. Porque tú estás dando un mensaje, no lo estás recibiendo, lo estás dando. Que al final, después de dar el mensaje, te vas a convertir en receptor porque alguien te va a otorgar una respuesta. Lo vamos a ver después. El decodificación, la codificación. La codificación es el mensaje que nosotros como emisores o primeras personas para hacer la negociación vamos a transmitir. Los medios de codificación va a ser hablada, escrita, utilizando diferentes medios. Era aquí donde te estaba explicando el cómo vamos a transmitir ese mensaje. El cómo lo vamos a transmitir va a ser a través de infografías, a través de gráficas, a través de mapas, escrito, oral, a través de audios, músicas, símbolo. Esa va a ser la decodificación, el medio en cómo vamos a llevar este mensaje. Todos estos medios pueden ser utilizados para que nosotros demos el mensaje. Sí, sí puede ser utilizado. Ojo, siempre y cuando no perdamos la esencia de la negociación, siempre y cuando no perdamos el enfoque en dónde va dirigida nuestra negociación y con qué fin. Porque si metemos muchas codificaciones, el mensaje se puede transformar en otro aspecto o se puede modificar el significado. Sí es importante que nuestro mensaje lo demos principalmente de manera oral, más en una negociación, porque nos apoyamos de nuestra opinión, nuestra ideología, nuestra enseñanza, el estudio de la palabra, como lo habíamos hablado en el bloque pasado, en donde yo te mencionaba que el defenderte era la manera adecuada de la negociación. Aquí la codificación es el defenderse, el buscar la manera, los medios en cómo lo vas a transmitir, ¿vale? Y esto es el esfuerzo que va a hacer la persona que va a negociar para encontrar una posible solución. El medio en cómo lo demos va a ser el ejemplo en cómo vamos a negociar, ¿vale? Ese ejemplo de la negociación lo vas a trabajar por medio de buenos días, ¿cómo está, jefe? Eso ya es una cuestión oral. Pero si mi codificación es por escrito, tú sabes que vas a hacer un oficio para la oficina y solicitar un permiso. Ese es tu medio en que tú vas a estar dando tu mensaje. Si lo quieres hacer por una comunicación, ejemplo más informal, a través de un WhatsApp, es audio. Ese es un medio. Esa es la forma en cómo estamos codificando el mensaje, ¿vale? Recuerda, emisor eres tú o es la persona que te está dando el mensaje. Por lo tanto, la forma en cómo te lo está dando, que la forma va a ser oral, escrita, diagráfica, y demás, todo eso es codificación, es la manera en cómo estamos llegando a ese mensaje. Ahora nos vamos al canal de transmisión. El canal de transmisión es el medio del mensaje que nosotros estamos dando, pero ahora tiene el efecto, ¿vale? El cómo lo estamos dando, ¿vale? La transmisión no es igual a la forma en donde lo estamos dando, ¿vale? Si no se profundiza en la situación. Aquí en el punto de medio nos da el ejemplo, que es 1, es espontáneo y es manipulado. Por lo tanto, nuestra negociación no puede ser espontánea. Manipulada sí, espontánea no, porque sabemos que tenemos que estudiar. Tampoco es lo mismo el mensaje de un negociador de segunda fila a fuentes irrelevantes que el que procede de una persona o institución de elevado rango.
El mensaje tiene que ser claro y de primera persona. No podemos decirle, oye, dile a fulano que le diga a sutano que requiero esto para mañana. No. Tú si requieres algo, tú vas a dar ese mensaje. Si tú requieres algo, tú vas a comunicar ese mensaje. Y la importancia la da el emisor principal. En el último cuadro que menciona dice, la transmisión no es igual si se realiza en una reunión formal que si se produce en ocasiones de comida, visita o viajes. Es un idioma distinto. Nuestro canal, el medio, en cómo lo estamos dando, el medio en cómo, dónde lo estamos logrando es la entonación, la importancia que le vas a dar a esta negociación. Repito, tu negociación de algo para la empresa no lo vas a hacer en la entrada con el jefe en el carro y persiguiéndolo. No, porque es algo informal. Tu negociación la vas a dar en su oficina, la vas a medio dialogar en pasillos con él, incluso vas a llegar a una reunión específica con él. Ese medio es el enfoque que estamos enviando con ese canal de transmisión. Ese lugar que tú vas a dar para esa transmisión de mensaje. Es aquí que nuestro canal de transmisión es el medio en cómo lo vamos a trabajar, el cómo lo vamos a sintetizar. A eso se refiere nuestro canal de transmisión. En el punto 1 dice, el mensaje es el medio. Ese medio es lo que vamos a negociar, es lo que vamos a querer, es cómo lo vamos a querer. Ahora nos vamos a la parte número 4, la decodificación. Ya vimos que es la codificación, que es la manera en cómo vamos a transmitir la negociación. Ahora la decodificación es cuando el receptor recibe el mensaje. Decodificado es el cómo interpreta dicho mensaje hacia nuestro receptor. ¿Cómo es la cultura del receptor? ¿Cómo es la ideología? ¿Cómo es la opinión de ese receptor? Incluso el modo en cómo lo recibió en el momento exacto en que lo va a recibir. Eso es decodificador. Puede influir la situación del lenguaje, puede incluir el comportamiento, puede incluir el medio, puede incluir el ruido, sí. Pero dice, las negociaciones están llenas de matices, sutilezas, ambigüedades y no disponen de la capacidad de entenderlas o practicarlas. Puede suponer una gran ventaja. Si nosotros no vemos nosotros la decodificación, que en algún punto en el primer bloque te decía, estudia tu contrincante, es aquí donde el mensaje no se da de la misma manera. Ok, ¿cómo lo quiero ver? Si yo lo voy a dar, mi mensaje en la oficina con el jefe, ese es el lugar, ese es el medio, ese es mi canal de transmisión, lo voy a hacer de manera escrita y oral, ese es mi medio de comunicación, esa es mi, ¿cómo se llama? Mi codificación. Y yo voy a ser la persona que lo va a dar, ese es mi emisor. Entonces la recepción es que, híjole, lo voy a dar cuando el jefe tiene una junta. Entonces ese día el jefe anda apresurado, anda de malas, anda estresado y demás. Mi decodificación en el mensaje lo va a tomar en una tonalidad muy eufórica y muy desinteresada, porque es un medio que no está interesado en ese momento. Si yo lo doy en algún momento relajado, donde el jefe no tiene juntas, donde el jefe lo va a entender de una manera muy sutil, donde es un día lunes normal, que no hay tantas presiones, ejemplo, o es un viernes, donde es más relajado, es ahí donde entonces la decodificación se transforma. Es se me fue la palabra, pero es el modo en cómo agarras a la persona para hacer la codificación, a eso se refiere. El modo en cómo tomas a la persona para darle el mensaje, ¿vale? A eso se refiere el número 4. Número 5, fácil y entendible, es el que recibe el mensaje. En esa característica es que debe tener una buena actitud, debe estar en el momento preciso para recibirlo y debe de estar acorde al canal que le estás dando ese mensaje, ¿vale?
¿Por qué acorde al canal? Porque si tú le hablas de algo y no te comprende, es ahí donde rompemos el mensaje de la negociación, ¿vale? O donde no se lo damos de buena manera y es ahí donde el mensaje que recibe el receptor no era el indicado. A eso se refiere, que el receptor va a ser la persona que me va a recibir, obvio. Te lo dije hace ratito, tienes que estudiar a la persona, la tienes que apapachar, le tienes que dar sutileza, la tienes que trabajar. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Con el estudio previo a cómo le voy a aplicar ese mensaje, con el estudio previo de cómo le voy a dar ese mensaje, con el estudio previo que en dónde le voy a dar ese mensaje. A eso se refiere que el receptor tiene que comprender en su totalidad mi mensaje, pero si no estudio todos los aspectos anteriores, mi mensaje no va a ser el adecuado, mi canal de transmisión no va a ser bueno, mi codificación no va a estar buena, la percepción que es la decodificación no va a estar adecuada y mi emisor no me va a hacer caso. Mi mensaje no va a estar adecuado, mi negociación no va a estar acorde, voy a perder esa negociación, por lo tanto no voy a estar acorde para hacer algo positivo de la negociación. A eso se refiere el receptor. ¿Te acuerdas que en el esquema había ruido? Es igual que el esquema de comunicación de habla hispana, sin problema. Es la interrupción, la recepción y aquí ya está subrayado. Son aquellas causas aleatorias que contribuyen a deteriorar mi mensaje. ¿Cuáles son los medios aleatorios? Un ruido contorno, una mala interpretación del mensaje, la situación de rumores que no son detectados dentro de esa parte de tu negociación, la situación de la tonación, del tono, perdón, de la tonalidad del mensaje, a eso se refiere el ruido. Para evitar esos efectos, para no evitar esos problemas, perdón, aquí tienes algunos tips que dice, para evitar su efecto de mensajes a enviar, deben ser redundantes, importantes, fascinantes, es decir, con un cierto modo de repetición y sobreabundante en tener en cuenta el ruido específico del caso que nos ocupa. En el mismo lenguaje, hablado o escrito, utilizamos estos medios de forma continua. No nos hace falta oír o hablar perfectamente un texto, ya que las concordancias entre los géneros, el empleo, la declinación de los verbos nos hace añadir lo que falta y lo que percibimos. Hay que ser sutil en cómo vamos a dar el mensaje. No hay que darlo repetitivo, no hay que darlo rembombante, a exageraciones, porque entonces se convierte en un ruido. La forma en cómo nosotros lo expresemos, la forma adecuada en cómo lo demos, va a ser un aspecto positivo en cómo hacerlo. Si nuestro ruido es ambiental, estás en una empresa a media cuestión y la máquina está a lo que da, tu efecto de ruido va a interferir en el mensaje. Es aquí donde dice, tiene que ser redundante, repetitivo para que el jefe comprenda ese aspecto. Ojo, pero no tan rembumbante para que el jefe no se empalague, no te malinterprete y que el mensaje sea recibido de buena manera. En esta parte, el mensaje debe tener errores, sí, pero para eso lo estás estudiando, para dar el mensaje. Por lo tanto, por si llega a tener un error, se convierte en ruido. Una palabra mal aplicada, una palabra mal empleada, ¿es un error? Sí. ¿Es el ruido? Sí. Pero ese ruido tú lo estás provocando. Si tú estás provocando ese ruido, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo inmediatamente. Ay, es que tengo frío. Corregirlo inmediatamente. ¿Cómo lo vamos a corregir? Aplicando estas indicaciones de cómo voy a dar mi mensaje. Repetir los aspectos anteriores para evitar llegar aquí a tener un ruido. Espero que hasta aquí vayamos comprendiendo que cada uno es importante estudiarlo, cada uno es importante comprenderlo. ¿Los conoces? Sí, de manera indirecta.
de manera directa, por eso te los estoy enseñando para que lo apliques. ¿Vale? Después, ay, me salí. Ok. Después nos vamos al punto. Espérenme, me salí. ¿Vale? Después nos vamos a ir al punto de de los perversos. Se me fue el nombre, ahorita les digo cuál es. Carga. Ahí está. Aquí está. No era los perversos. Es que aquí está. Factores de perversión. Así se llama. Es que me acordaba de los perversos. ¿Vale? En los factores de perversión, en la forma malevolesca, la forma de maldad, el que pueden intencionar a interrumpir tu negociación. La confusión, las ocurrencias, aquí dice pancartas, la alteración del receptor, o intervenciones de terceros son afectos de perversión. Aquí es el punto negativo en cómo la gente te molesta para que tu mensaje no llegue adecuadamente. Porque en algún momento cuando tú aplicas una negociación y tienes a terceras personas, nos ayuda a tener rivalidades. Esas rivalidades pues son los factores de perversión. Esa gente que quiere subir a costas de terceros, esa gente que no ve sus intereses, pero ve sus propios intereses y le valen 3 metros de cacahuate si tú tienes 20 años en la empresa. Esa parte de la competencia en donde tú tienes que quedar en primer lugar, esos son los factores de perversión. A esos factores de perversión lo que nos va a hacer es que nos arruine el mensaje. No nos van a ayudar a tener un mensaje positivo, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, como ocurre cuando los partidos políticos recurren a las pancartas, a los agitadores, combaten la globalización con procedimientos violentos. Es ahí donde te digo, hay gente que te molesta, hay gente que, ay, de veras, que está como cuchillo de palo, o hay factores que no te ayudan a hacer tu mensaje. Esos son los factores de perversión. Son terceras personas, son antecedentes, son situaciones dentro del mensaje donde se encuentra esa maldad. Al tener esa maldad, bueno, tú vas a tener que buscar un medio para arreglarlo. A eso se refiere. Tú lo vas a arreglar, vas a sacar adelante para buscar tu negociación. Al buscar tu negociación, recuerda que tú tienes que buscar el medio posible y la forma posible en cómo vas a ganar en esa negociación. Ojo, sí existe forma perversa, sí existen formas perversas. A eso se refiere. Y el número 8, que aquí vamos a dar la introducción, que había una parte que decía la escucha activa. No sé si recuerdas el esquema que está de este lado. Aquí. La escucha activa era la primera parte. Bueno, te la dejé al final porque vamos a seguir hablando de ella la próxima clase. Pero aquí te voy a dar la introducción. ¿Qué es la escucha activa? Vale, es la forma del conocimiento del oyente. Yo te dije que estudiaras a tu contrincante. Sí. ¿Cómo lo vas a estudiar? Conociéndolo personalmente, sabiendo que les interesa, sabiendo que le gusta, sabiendo cómo se mueve, sabiendo qué lugares está, sabiendo cuál es su rutina. Eso es el escucha activa. Averiguar mediante algún medio de retroalimentación cómo vas a hacer que él te crea, cómo vas a hacer que él lo convenzas y que acepte tus términos para una negociación. El estudiar a tu contrincante, aquí lo vamos a manejar en este medio de comunicación como una escucha activa y retroacción. El trabajar los análisis donde decía en el primer bloque estudiar las necesidades de tu contrincante, aquí a eso se refiere. Al buscar cuáles son sus necesidades, al estudiar cómo le voy a llegar con un obsequio, al estudiar el tono sutil que se lo voy a dar, al estudiar en dónde es posible para que él esté ahí precisamente, eso se refiere
a la escucha activa, al ver la opinión contraparte de mi otro negociador, que nosotros aquí le vamos a nombrar ahora emisor, ¿vale? Estas son las partes que vamos a trabajar de la comunicación de manera hablada, ¿vale? Porque te lo dije que hay diferentes codificaciones. Ahorita es de forma hablada en esta negociación. Todo esto lo vas a tener que aplicar en tu negociación de práctica. Todo esto es lo que yo voy a revisar en tu práctica. Por lo tanto, ve revisando cómo vamos a trabajar esta parte, qué cuestionamientos, qué lineamientos vas a hacer, cómo vas a defender tus proyectos, porque a eso me refiero. Tú vas a buscar el medio, el tono, la sutileza y voy a evaluar si hiciste una recepción, si hiciste una codificación, si hiciste un canal, si hiciste algo perverso, si hiciste una escucha activa. Eso voy a estudiar, eso voy a evaluar en tu proyecto. Eso a mí me toca, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a idealizar cómo voy a defenderme para una buena calificación. Y eso de defenderte va a ser la pauta en lo que yo te voy a estar evaluando, ¿vale? Esta semana no hay tarea, solamente es algo en la introducción, es algo teórico, ¿vale? Dudas y condiciones, ya sabes, en mi personal. Nos vemos en la próxima clase. Un gusto saludarte.